Vámonos a ir a hablar rápidamente con Alberto Iturralde de todos estos asuntos, responsable de operativa en DAX. Alberto, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Alberto, en primer lugar te voy a preguntar por esa decisión en materia monetaria del Banco Central Europeo. No se ha salido Christine Lagarde del guión establecido. Dice que la política monetaria del Banco Central Europeo sigue siendo restrictiva porque es lo que toca, y dice que tiene dudas sobre el desarrollo económico, sobre el crecimiento de los países de la eurozona. ¿Tú también tienes dudas? Bueno, yo de lo que tengo dudas, de lo que no tengo duda es de que Christine Lagarde escenifica una situación que nos deba hacer pensar a todos que sirve para algo su cargo. Y es que el Banco Central Europeo atiende a las directrices de Estados Unidos y da lo mismo cómo esté la industria europea, si hay mayor productividad, menor productividad. Lo que importa es qué necesita Estados Unidos para mantener su economía funcionando. Y eso es lo que decide el Banco Central Europeo. Hay un colectivo de euroingenuos o euroilusos que, claro, con esa filosofía de la Europa unida, la Europa de los pueblos, y todo ese tipo de cosas, se han tragado el sapo de una unión burocrática que solamente atiende a los intereses realmente de Estados Unidos, mientras ellos creen que Europa, o esa Unión Europea y esas instituciones europeas, entre las que ahora podemos añadir el euro como moneda única, pues atienden en algún momento a los intereses de la Unión Europea. No, Christine Lagarde, yo lo llevo diciendo años aquí, y da igual, porque es normal. Yo entiendo que, lógicamente, la actualidad de la información exige por lo menos darle un poco de emoción a las cosas. No le vas a decir a la gente que todo esto está preparado, porque obviamente está preparado, pero bueno, de algún modo, pues el rollo de Lagarde diciéndonos una cosa, que parece que va a pasar esto o va a pasar lo otro, pues a la gente, en cierto modo, la mantienes entretenida, pero básicamente la realidad es la que es. Es decir, que Lagarde no pinta nada en todo esto, que Estados Unidos ya ha echado el todo y tiene mucho que ver con la congelación de activos rusos. Es decir, tú en el momento en el que ya has decidido robar dinero a Rusia, claramente sabes que vas a perder la confianza del resto del mundo, que no son tus títeres, los eurotíteres, y obviamente a partir de ahí ya vas a calzón quitado. Creas una Inflation Act para que las empresas europeas se vayan descaradamente a Estados Unidos porque ya no tienen energía barata aquí, porque como tú has puesto sanciones ya no tienen energía barata, y una serie de medidas que son súper evidentes, en las que ya Estados Unidos demuestra que ya no tiene ningún interés por mantener el decoro de hacerle creer a la gente en Europa que Europa pinta algo. Pero como seguimos con la misma inercia de los últimos 30 años, pues Christine Lagarde, una decisión importante para Europa, pues no. La única decisión importante para Europa se adopta en Estados Unidos, y Christine Lagarde no es más que un títere que le pone cara, nada más. Hablabas de que lo que preocupa es la evolución económica de Estados Unidos. Era una cosa que citaba Donald Trump hoy cuando ha llevado a cabo ese toque de campana después de haberle nombrado persona del año por parte de la revista Time. Decía Trump que le preocupa mucho la situación de inflación en Estados Unidos y que le preocupan las guerras. Dice que está el mundo en una situación mucho peor que la vez anterior que estuvo en la Casa Blanca. Y una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que ha criticado con mucha dureza a la anterior administración, la administración saliente de Joe Biden, por permitir el uso de misiles de largo alcance para dárselos a Ucrania. Bien, está muy bien. Donald Trump tiene que efectivamente criticar a Estados Unidos, pero también tiene, si puede ser, que estudiar un poco de historia, porque tú no puedes coger y nombrar a un delegado para las relaciones con Rusia en cuanto a la guerra o la paz con Ucrania, paz Rusia-Ucrania, y mandar a un belicista que aparece por allí poco menos que con un sombrero de cowboy, no por Rusia, sino en los medios de comunicación, diciendo que como Rusia no acepte esto, Estados Unidos va a aceptar. Está bien que Donald Trump, que está bien que también que los pelotilleros ahora tiendan a hacerle un poquito la pelota a Donald Trump, ¿no? Ahora es la persona del año para la revista Time. Pero también estaría bien que, si Donald Trump realmente quiere la paz, como dice, comprenda un poco por qué se ha producido la guerra, y que dejen ya esas hechuras prepotentes, históricas,
que cuando ya un país como Rusia ha tenido que movilizar a su ejército y está ganando la guerra, pues obviamente no va a aceptar. Si queremos la paz y realmente nos comprometemos con la paz, tenemos que ser coherentes. Y lo mínimo que hay que entender es por qué Rusia está en una guerra ahora mismo con Ucrania. Y si Donald Trump y su equipo se creen que pueden ir por la vida ya a estas alturas después de haber robado los activos rusos, después de haber obligado a Rusia en su día a negociar el gas con Europa en rublos, marzo de 2022, y después de muchos actos que evidencian que las oligarquías estadounidenses han dejado caer la economía y la moneda estadounidense en su propio favor, es decir, que ya nadie va a confiar, el dólar va a seguir siendo una moneda importantísima, eso no hay duda, pero ya los países dentro de lo posible van a intentar depender el mínimo del dólar, dentro de lo posible, con lo cual Donald Trump estaría ideal que además de ganar premios, que fenomenal, fantástico, demuestre que entiende un poco de historia y entiende en qué consiste la guerra de Ucrania. Porque si no, la paz no va a ser posible. Esa paz de la que tanto habla y dice que está tan vinculado con ella. ¿Tú crees que Donald Trump, no sé si decirte que minusvalora la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Tú crees? Absolutamente. Donald Trump tiene la formación media de historia de cualquier estadounidense. Y así por el mundo no vas bien. Vas bien cuando tú tienes el mayor ejército del mundo y la mayor potencia nuclear, armamentística del mundo. Pero ahora tienes ya una Rusia que de entrada en propulsión te supera, tiene la capacidad misilística rusa es muy superior a la estadounidense, que Estados Unidos es muy importante, no hay duda, que tiene mucha fuerza, pero Estados Unidos ha orientado toda su industria en los últimos 60, 70 años a la venta de armas para enriquecerse. Sin embargo, Rusia ha orientado la producción armamentística a la autodefensa, que es 1000 veces más eficaz que orientar tu industria a la venta de armas. Los F-35, ¿para qué se producen? Pues para que los tontos europeos, cuando llegue un conflicto, se les obliga a enviar sus F-16 a Ucrania y que nos compren los F-35. ¿Que vuelan? Alguno vuela. Y bueno, algunos vuelan. Otros obviamente no vuelan, porque el F-35 es el F-35. Pero la idea no está en que el avión vuele. La idea está en que el avión se venda. Pero Rusia no puede permitirse eso. Rusia se está defendiendo, con lo cual, obviamente, si tú no aprendes en qué escenario te encuentras, que es lo que demuestra Donald Trump, es decir, que conoce de historia más o menos lo de que la media de los estadounidenses, pues no puedes resolver conflictos. Y esperemos que alguien se le acerque y le diga, señor Trump, mire, que no es todo llegar aquí y como somos estadounidenses todo eso es resuelto. No, mire, hay otros países y algunos de esos otros países tienen, fíjese, no se lo va a creer Donald Trump, que tiene hasta 6000 cabezas nucleares, que aunque le parece increíble, quizás nos las colocan en nuestra cabeza y Estados Unidos se va al garete. Entonces, si alguien no hace ese ejercicio, pues seguirán con la prepotencia que no va a llevar a nada bueno en cuanto al conflicto de Ucrania. Entre Putin y Trump, en principio, no es mala. Yo diría que han mostrado cierta simpatía como líderes de dos grandes potencias internacionales que son, claro, también. Claro, eso nos puede salvar. Eso es lo que nos puede salvar. Puede ser que Putin, como ya ha dicho el Kremlin, exija que Donald Trump lidere las negociaciones. Pero cuando ha dicho el Kremlin que lidere las negociaciones, en realidad lo que está queriendo decir es, ven a Moscú y hablamos. Donald Trump, porque como no te dan clases de historia, ni la más mínima, te la vamos a dar nosotros. Te vamos a explicar, mira, hemos entrado aquí por esto y por esto. Y es probable que Donald Trump, que es un tío inteligente, diga, vale, aquí hay que hacerlo de la manera más o menos digna posible para Estados Unidos, pero aquí hay que recular, echar hacia atrás. Todo lo que hemos complicado durante años, hay que recoger cable, lo que se dice recoger cable, todo el que podamos, dejar de, si se puede, que ya veremos si se puede, dejar en una posición digna a Estados Unidos y que Rusia obviamente tenga su espacio de seguridad. Pero para eso es necesario que Donald Trump viaje a Moscú, porque la lección de historia no se cuenta en más de 5 minutos, pero es que nadie se está molestando, ni Donald Trump tampoco, en gastar 5 minutos en comprender lo que pasa en Rusia. ¿Qué significaría que Trump viajara? Que Donald Trump es un soberanista, es decir, que tienen mucho en común, por eso se llevan bien. Tú hacías una referencia muy interesante
Y es que Donald Trump y Putin se caen muy bien mutuamente, y es normal, porque son muy parecidos. Solamente que Donald Trump ha nacido en Estados Unidos con la cultura estadounidense y y Putin nació en Rusia con la cultura rusa. Entonces, claro, eso lleva a que nos vemos y nos entendemos y nos caemos bien. Eso pasa entre las personas. Solamente se necesita que Donald Trump se tome la molestia de viajar a Moscú y tenga 5 minutos libres. Eso significaría ayudar a poner fin al conflicto. ¿Y qué tendría que pasar en las relaciones entre Estados Unidos y Zelensky? Zelensky al basurero de la historia. Si es que, a ver, Zelensky no es... en el mundo tiene que haber de todo. Entonces dices, bueno, yo creo que lo mejor para el mundo es que, joder, la gente esté a gusto, esté bien. Pero luego aparece un tío como Zelensky y te das cuenta de que tiene que haber basura en el planeta, en el plano humano. Y Zelensky representa toda la basura humana que se puede concebir. Entonces, un individuo que ha mandado a morir a su juventud, veremos si llega hasta los 18 años la cosa, que va de camino, solamente porque va a hacer miles de millones para comprar un casino aquí, una villa por allí y hacer la vida padre. Entonces, eso es un miserable. ¿Zelensky en qué lugar queda? Es decir, alguien se piensa que Donald Trump no sabe cuál es el papel de Zelensky. Una cosa es que Donald Trump no se moleste ni 5 minutos en aprender la historia de Rusia y de Ucrania, y otra cosa es que Donald Trump no sea inteligente, que lo es, y mucho. O sea, tú cuando ves en una reunión, no recuerdo si era de la ONU o de qué demonios era, ves a Pedro Sánchez saltando de la silla para saludar a Donald Trump, y a Donald Trump hace así con la mano y dice, venga, aparta de aquí. Entonces, Donald Trump conoce con quién trata. Y lo mismo que lo conoce a Pedro Sánchez, conoce a Zelensky. O sea que... A ver, otra cosa es que a los tragacionistas les diga Zelensky, oh, un luchador por la libertad. Zelensky tenía las condiciones de paz de marzo de 2022 o de abril, no las va a volver a ver. Es decir, va a tener que aceptar unas condiciones peores. Eso sí, en ese interín de tiempo, ¿cuántos ucranianos han muerto? ¿500.000? ¿600.000? ¿Qué es? Un miserable. La mayor basura política que ha pasado por Europa, que no es casual que haya justo surgido en Ucrania, que es uno de los países más corruptos de la historia, no solamente cuando estaba Zelensky, antes también, pero no hay nada más. Y eso Donald Trump lo sabe. Bueno, lo sé yo, ¿no lo va a saber él? Pues Alberto Iturralde, un placer como siempre hablar contigo. Un abrazo. Gracias, fuerte abrazo.